Hola hermanas, bienvenidas una vez más a Regadas. Estamos muy contentas de que estén aquí con nosotros. Y bueno, en estos días hemos estado hablando acerca de una serie que se llama así. Suena bien, pero ¿es verdad? Y para el tema de hoy me va a acompañar a desarrollarlo Débora Cázares. Mi nombre es Yamel Romero y estamos muy contentas de estar con ustedes. Débora, ¿cómo estás? Hola, bien Yamel, muy contenta de poder compartir en esta serie con las hermanas y de compartir contigo también. Sí, teníamos un tiempo sin compartir juntas aquí en Arraigadas y es un placer. Igualmente. Bueno, Débora, la verdad es que hay frases que escuchamos y que pueden sonarnos como correctas o a veces nosotras mismas las hemos dicho muchísimas veces, pero la pregunta es, ¿son ciertas? ¿Son bíblicas? ¿Están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Y en el día de hoy vamos a hablar de una frase que yo he oído un montón y es, sé fiel a ti misma. Suena como un consejo sabio, algo positivo. Conócete, descubre quién eres, identifica lo que eres, lo que valoras y vive de acuerdo a eso. Pero, Débora, ¿es esta frase cierta? ¿Qué entiende nuestra cultura por ser fiel a uno mismo? Sí, se puede escuchar de muchas maneras, ¿no? Pero estoy pensando que se sabe por ética o por valor, casi por cultura general, pero más por valores, que ser leal a los demás, ser fieles a los demás es algo bueno. Pero como tú decías, yo también he escuchado mucho y se ha popularizado mucho el hecho de centrar todo en nosotros mismos. Entonces ahora se usan frases como es importante ser fiel o leal a la persona con la que pasarás el resto de tu vida, a la persona con la que siempre estará contigo, tú misma. Y la atención entonces se centra en uno mismo, en la persona. De hecho, hay una frase famosa de William Shakespeare que a lo mejor y muchas de los que creen esta filosofía se aferran y dice, y sobre todo, sé fiel a ti mismo y de ello se seguirá como la noche al día, que no podrás ser falso con nadie. Entonces, la cultura moderna entiende que cada persona debe establecer, como tú decías, sus estándares de vida de manera personal y ser fiel a uno mismo al cumplir con esos estándares de manera personal. Y muchas personas, mientras están entrando en esta filosofía, no saben cómo desarrollarla. Entonces, para poder conocer esos estándares, desarrollar esos estándares, se anima a las personas a conocerse a ellos mismos. Porque dicen, bueno, es que si no te conoces, no sabes a qué cosas debes serte fiel. Entonces, les hacen preguntarse a ellos mismos qué quiero, qué pienso, qué siento, cómo me siento, qué creo yo, cuáles son mis valores, qué es importante para mí. Y la idea con estas preguntas es que conociéndote puedas analizar si los pasos que das en tu vida te están encaminando a serte fiel a ti mismo y por lo tanto sentirte bien contigo misma, sentirte lograda, sentirte realizada. Y solo para ponerlo un poquito en contexto, quiero dar un par de ejemplos. Quizá alguien en el proceso de conocerse se pregunta, bueno, ¿qué valoro? Yo valoro la verdad, que se diga siempre la verdad. Entonces, para serme fiel a mí misma, voy a buscar decir siempre la verdad sin importar las circunstancias. Y voy a estar cerca de personas que también valoren decir la verdad, para entonces así afirmar este valor en mi vida y de esta manera serme fiel a mis valores, ¿no? O quizá una persona en el proceso de conocerse se pregunta, ¿qué necesito? Y entonces, bueno, yo soy una mujer muy entregada, muy trabajadora. Soy una mujer que trabaja a tiempo completo y aparte estoy criando a 3 niños menores de 4 años. Así que al final de la semana estoy súper cansada, necesito algo para resetearme y empezar una nueva semana. Así que una manera de serme fiel a mí misma, de amarme y cuidarme, es teniendo un fin de semana al mes disponible solo para mí. Llueva, truene o relampaguee, ese fin de semana me va a ayudar
a servirte a ti. Entonces yo quiero serme fiel a mí, porque si no me soy fiel a mí y a mis principios, yo no te puedo servir a ti correctamente. De hecho, escuché recientemente en las redes sociales, Yamel, a una mujer que está promoviéndose como candidata a gobernadora de un estado, y ella tiene 2 hijas y está embarazada de la tercera. Y alguien estaba haciendo un comentario sobre ella diciendo que no creían que era apropiada que ella se lanzara a la candidatura porque tiene hijas pequeñas. Y entonces ella, en respuesta a eso, ella decía: ¿cómo es posible que en pleno 2026 aún haya personas que crean que la maternidad las limita para cumplir sus sueños? De hecho, yo quiero que mis hijas conozcan o que crezcan viendo a una mujer que cumplió sus sueños, que ellas vean que la maternidad no las limita para cumplir sus sueños, ¿no? Entonces, ella no usó la frase "me estoy siendo fiel a mis sueños", pero entre líneas esa era la filosofía, como a cuestas de los demás, yo voy a lograr lo que yo deseo, porque es una manera de serme fiel a lo que yo deseo. Entonces, en resumen, el ser fiel a ti misma en la cultura en la que estamos actualmente es buscar no traicionarte a ti mismo. Uh-huh. Y si de alguna manera te estás traicionando, la invitación es volverte a conocer para poder encaminar tus pasos a una dirección diferente y no serte infiel. Suena bien, ¿no? Pero es verdad. Wow, Débora, y eso me pone a pensar de que muchos de esos deseos que a veces tenemos de descanso o de tener metas laborales no son en sí mismas malas. Correcto. Uh-huh. Pero ¿qué hacemos con ese deseo? ¿Qué estamos dispuestas o a quién estamos dispuestas a pasar por alto para poder llegar a eso que queremos, para no negarnos a nosotras mismas y ser fieles a nosotras mismas? Pero ¿qué dice la Biblia? Yo creo que la palabra de Dios nunca menciona fidelidad a nosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia de este tema y cómo una cristiana debe responder y abordar esta filosofía del mundo? Porque no me suena como algo que sí, Cristo diría. Correcto, o dijo. Correcto. La Biblia entera, Yamel, es un libro que desde la primera página hasta la última página nos enseña que nuestra vida no se trata de nosotros. La Biblia, nuestra vida no está centrada en nosotros. Y cuando Eva, de hecho, quiso que se tratara de ella, pues las cosas salieron mal y ahora todos acarreamos con las consecuencias de sus malas decisiones. Pero pensando en ejemplos más concretos de qué dice la Biblia sobre esta filosofía, yo tengo presente la carta a los Filipenses. Y a lo largo de toda la carta, Pablo exhorta a los filipenses a vivir en unidad. Como cristianas somos llamadas a vivir en unidad, en comunidad íntima con la iglesia. Pablo no mandaba cartas a individuos, sino a comunidades, a iglesias. Y él escribía las cartas animándolos a ser fieles a Cristo e invitándolos a vivir en comunidad, no ensimismados. De hecho, Filipenses 2, versículos 3 y 4, lo tengo por aquí, dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses. Y yo le agrego aquí, no buscando ustedes ser fieles a ustedes mismos, sino más bien los intereses de los demás. También en Lucas capítulo 9, Jesús está enseñando a sus discípulos y Él les dice: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Entonces Jesús no nos enseña en su palabra, no nos dice: si alguien quiere seguirme, sea fiel a sí mismo, a sus valores, a sus metas, a lo que se proponen. No, Él dice: niéguese a sí mismo, tomen su cruz y síganme a mí, no a sus deseos. Entonces, la idea de Dios realmente es completamente contraria a lo que la cultura moderna enseña sobre
esta filosofía de la que estamos hablando. Sí, y yo creo que también el ejemplo de Cristo es el más perfecto, de que Él buscó ser fiel al Padre en todo tiempo, hasta la muerte. Y su lealtad siempre fue a Dios. Qué fácil para nosotros es mover nuestras lealtades o nuestra lealtad hacia nosotros mismos. Y eso es precisamente el foco de esta filosofía. No centrarme en los demás o en darle la gloria a Dios, sino qué me hace a mí feliz. Y esto que acabas de leer, Débora, en la palabra de négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, eso a los oídos de nuestra cultura no suena muy bien. No. Es algo contracultural, no se nos enseña. De hecho, se enseña como algo negativo y opresivo de parte de Dios, que ¿por qué tienes que negarte a ti mismo? Entonces, si yo me tengo que negar a mí misma, entonces, ¿qué queda de mí? ¿Qué pasa conmigo? O sea, Dios me dio una personalidad, Dios me dio dones, Dios me dio una identidad. O sea, ¿qué yo hago con todo eso? Dios quiere que todos seamos una fotocopia del otro. O sea, yo no voy a tener mis propios intereses, yo simplemente tengo que... Los intereses del Padre, de Dios. O sea, no, tiene que haber un espacio para mí, ¿verdad? A veces pensamos que eso es lo que significa este verso, de que mis deseos no importan, entonces, de que yo tengo que, si tengo algún deseo, tengo que rechazarlo, y no es eso, sino qué yo hago con esos deseos, ¿verdad? Entonces, Débora, con esa idea en mente, significa esto, de que nosotras perdemos nuestra identidad al morir a nosotras mismas, al negarnos a nosotras mismas. ¿Qué hacemos entonces cuando ser fiel a Cristo entra en conflicto con lo que sentimos, con lo que deseamos, con lo que creemos, o sea, con lo que creemos que necesitamos entonces para ser fieles a nosotras mismas? Yo pienso, para responderte, en una mujer creyente, ¿no? Como que ha entendido el tema o ha escuchado el tema de la negación, o lo ha escuchado a lo mejor por primera vez aquí con nosotras en este episodio, el de negarse a uno mismo para seguir a Cristo. Entonces estoy pensando en esa mujer cristiana que está teniendo un conflicto. Y yo, de forma general, obviamente hay muchos detalles en esto, pero de forma general me atrevería a decir que si afirmas que eres cristiana y la idea de negarte a ti misma para seguir a Cristo entra en conflicto, como tú decías, con lo que sientes, con lo que deseas o con lo que crees, entonces me atrevería a decir que has estado escuchando mucho la voz del mundo, al menos por encima de la voz de Dios mismo a través de su palabra. Has estado pasando más tiempo escuchando la voz de otros, incluso escuchándote a ti misma, procesando tú misma en tu soledad tus pensamientos, y no has pasado tanto tiempo conociendo a Dios a través de su palabra, de la Biblia. Y por eso esta idea de negarte a ti misma puede entrar en conflicto con lo que sientes o deseas en este momento. Porque el tema es, Yamel, que como hijas de Dios, nuestra identidad ahora no nos la damos nosotras mismas. Si nosotros hemos profesado fe en Cristo, si creemos que Cristo se hizo hombre, vivió la vida que no podíamos vivir, murió y resucitó, y ahora su muerte y resurrección nos hace justas delante de Dios, pues ahora nosotros, la Biblia nos enseña que tenemos la vida de Cristo. Y nuestra identidad ahora no es en base a lo que nosotros éramos muertas en delitos y pecados, pero ahora nos la ha dado el Señor. Entonces, al morir a nosotras mismas, nuestra identidad en Cristo se afirma, no se aplasta. O sea, el tema no es que tú te sientas desprovista de tus decisiones. Tenemos el versículo en Gálatas 2:20, se los quiero leer, dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, negarse a uno mismo, como tú mencionabas, no es negar la personalidad, no es negar los dones o la individualidad que Dios te dio, porque de hecho estas cosas, Yamel, el Señor nos las da y bien ejercitadas reflejan el carácter de Dios, el carácter de Dios mismo que ha puesto en nosotros. Entonces, al decir que nos negamos a nosotras mismas, creemos que estamos renunciando más bien al derecho de hacer del yo, de mis pensamientos, de mis creencias, la autoridad final. Y si esta verdad entra en conflicto con lo que crees, hay algo que no estás entendiendo del Evangelio. Hay una pieza del rompecabezas que es probable que te estés perdiendo. Dinos tú, ¿qué opinas de esto? Bueno, a mí me toca bastante este tema porque he tenido conversaciones con personas, con amigas acerca de esto y sus luchas de querer ser ellas mismas, ser fiel a ellas mismas, a su felicidad, a su bienestar, a su paz mental, que son una de las cosas que hemos hablado también en esta serie. Pero yo creo que algo que mencionaste, que es la autoridad. ¿Quién es la autoridad de nuestras vidas? ¿Somos nosotras mismas o es Dios? Entonces, si algo de lo que yo quiero hacer o lograr está por encima de lo que Dios establece en su palabra o de la voluntad de Dios, ¿verdad? Para mí, pues entonces, ¿a qué yo le doy la prioridad? ¿A quién le ofrezco mi lealtad? Y como hablamos antes, no queremos decir con esto que todo deseo, de que toda emoción sea algo malo. Yo puedo tener preferencias, puedo tener sueños, puedo tener características que, como tú bien decías, reflejan el carácter de Dios, si lo usamos para su gloria. Pero negarme a mí misma no quiere decir que yo voy a negar de que esas cosas existen, sino que debo saber quién es que tiene la última palabra. Si la cultura nos dice que miremos hacia adentro para descubrir quiénes somos y ser fiel a eso, pues si estás haciendo eso, estás haciendo todo lo opuesto, porque tú tienes que mirar arriba, no mirar hacia adentro. No puedo dejarme guiar simplemente por lo que siento. Sí. Entonces, decirle, Señor, mira, esto es lo que yo siento, pero tú eres mi autoridad. ¿Cómo yo puedo someter esto que anhelo, esto que deseo, esto que yo puedo decir que soy? ¿Cómo lo puedo someter a tu autoridad, a tu señorío? Y algo que muchas veces escuchamos y que yo he pensado es que nosotros no somos cristianos por pedazo, ¿verdad? O sea, en todo nuestro ser, el Señor anhela todo nuestro ser y desea que seamos fieles en todo a Él. Fieles a Él, no a nosotras mismas. No a nosotras. Entonces, es difícil poder distinguir esto y es algo que te quiero preguntar. Porque esto puede ser muy práctico, esta siguiente pregunta. ¿Cómo podemos distinguir entonces entre reconocer un deseo y convertir de ese deseo en nuestra autoridad? ¿Cómo podemos hacer esa distinción? Porque realmente a veces no es fácil. Sí, y yo también me siento muy identificada con esta pregunta, Yamel, porque es fácil decir, el Señor nos ha dado la libertad de hacer cosas, ¿no? Hacer cosas buenas. Por ejemplo, nosotros aquí en la casa, tener una recámara bonita. Estoy aquí en mi cuarto ahorita, ¿no? Entonces pienso, no me estoy quejando de mi recámara ni mucho menos, pero pienso como en una recámara, no sé, tipo Pinterest, ¿no? Ver esas cosas y decir, es que el Señor ha creado belleza y el Señor ha puesto cosas hermosas que nosotros podemos disfrutar y por qué no tener estas cosas. El tema es cuando esos deseos
se pasan por encima de Dios mismo, del deleite en Dios mismo. Entonces, estoy pensando, no es malo, como tú decías hace un momento también, en sí mismo desear esas cosas. Y ciertamente el Señor, como parte de su carácter, nos permite ver cosas bellas y disfrutar y deleitarnos en esa belleza. El problema es cuando esas cosas se ponen como el estándar en nuestro corazón, más que nuestro deleite en Dios. Y entonces aquí nuevamente entra el sernos fiel a nosotros mismos, en que, tal vez como el ejemplo que les ponía al principio, tal vez no verbalmente decimos yo voy a ser fiel a mis deseos, en este caso, por ejemplo. Y entonces voy a estar como gotera con mi esposo hasta que nos compre una recámara como la que yo quiero. Pero entonces eso está sobrepasando esa autoridad de Dios, ese deleite en Dios. Y ya las cosas buenas que el Señor nos da, por ejemplo, el ver algo bonito y disfrutarlo, se está convirtiendo en el gozo en vez de Dios mismo. Y es como dicen muchas veces, eso querer son el regalo. ídolos. Querer el regalo y no al dador del regalo, como hemos escuchado antes. Sí. Débora, ¿cómo luce entonces una mujer cuya mayor fidelidad no es hacia sí misma, sino hacia Cristo? Prácticamente hablando, ¿no? Yo creo que se puede ver de muchas maneras. Y si se ponen a pensar las hermanas, hay como de dónde sacar cosas, ¿no? Pero pienso en un pasaje tan conocido que de hecho pudieran recitar conmigo muchas de las que nos están viendo, que es Romanos 12, versículos 1 y 2, que dice: por tanto, hermanos, les ruego, les dice Pablo a sus lectores, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, creo que una mujer que quiere ser fiel a Cristo más que a sí misma, va a buscar presentarse ella misma delante de Dios todos los días como un sacrificio vivo. Y va a buscar ser intencional en transformarse mediante la renovación de su mente. ¿Y cómo logro esta transformación? Dime, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Vienen otra vez las palabras de Pablo a los filipenses a mi mente. No me es molesto repetirlo. Y aquí se los vamos a decir todas las veces que lo necesiten escuchar. Leyendo la Biblia. Y es que pareciera tabú, Yamel, pero lo decimos porque lo hemos experimentado. O sea, son versículos, es viva y eficaz, es atemporal la Biblia. Entonces tiene poder para transformar nuestros corazones. Podemos conocer a Dios a través de su palabra. No hay una lista de 1, 2, 3 cosas que puedes hacer para renovar tu mente. No, es a través de la búsqueda del Señor con todo tu corazón en su palabra. Y hay una frase de Martín Lutero que me impacta mucho. Él decía que si el gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, entonces la gran transgresión es no amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, si te cuesta pensar en que has cometido errores esta semana, ahí sin duda todas hemos fallado. En muchos momentos de nuestros días no amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, sino que nos amamos más a nosotras mismas y a nuestros placeres y a nuestros deseos más que a Él. Y si pensar en nosotras y en lo que nos satisface se vuelve una práctica constante en nosotras y le sumamos a esto las voces externas que escuchamos del mundo, entonces nuestra mente no va a ser renovada por lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. Y si queremos un ejemplo más práctico de esto, Yamel, en la Biblia hay un par de ellos. Uno de ellos es el ejemplo de María, la mamá de Jesús. Cuando el ángel Gabriel va y le dice: María, esto es lo que va a pasar. Vas a concebir y vas a tener a un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Qué responde ella? Bueno,
aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Imagínate si ella se hubiera puesto a pensar, no, tener un hijo, ¿cómo es posible? Pero no he consumado mi matrimonio, ¿y qué van a decir las demás personas de mí? Esto va en contra de mis valores, en contra de las cosas que yo me he establecido como mis estándares para hacerme fiel a mí misma. No, o sea, no. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué van a decir los demás? Yo no sé, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella fue fiel al Señor, sí, definitivamente, y corrió un peligro inmenso por ser fiel al Señor. Y otra mujer es Ana, de que si hay una persona que vivía con alguien tóxico era Ana, con la otra esposa de su esposo, ¿verdad? Que le hacía la vida imposible. Y cómo entonces Ana se negó a sí misma. Cuéntanos, Débora. Ana quería un hijo, Yamel. Ella anhelaba un hijo con todo su corazón y ella no podía tener hijos, y la otra esposa de su esposo se burlaba de ella porque el Señor no le daba hijos. Y este deseo egoísta a Ana en particular no la llevó a... Más bien, este deseo no fue egoísta, más bien, este deseo no la llevó a ser egoísta a ella y conseguir el hijo por sus propios méritos a cuesta de lo que sea, y no me importa nada ni nadie, yo quiero un hijo. ¿Cómo lo voy a conseguir? No sé, yo quiero un hijo. Pienso, por ejemplo, en estas personas que luego fertilizan los huevos y escogen a cuál sí quieren y a cuál no quieren, lo desechan, como se sienten como Dios con la libertad de hacer y deshacer con esta creación, diseño tan hermoso de Dios, lo que les da la gana. Ana no estaba en esa situación, obviamente, pero el ejemplo es, ella no estaba buscando cumplir sus deseos a como fuera lugar, porque ella quería ser fiel a sí misma y ser feliz. No fue el caso de Ana. Ella se presentó delante del Señor. Ella derramó su alma delante de Dios, sin importar que el sacerdote Elí la viera y pensara que estaba ebria. No, se tomó el tiempo para decirle, esto es lo que pasa y esto es lo que estoy pidiendo al Señor. 3 años después, el Señor le concedió regresar al mismo lugar y con su hijo, y presentarlo y entregarlo delante del Señor y dejarlo ahí. Entonces Ana nuevamente fue fiel a Dios y fue fiel a Él más que a sus propios deseos. Sí, es que bueno que podemos ver en la palabra ejemplos de mujeres como nosotras con dificultades que pudieron entregar todo su ser y ser fieles a Dios. Y como dijimos del principio, nuestro estándar es Cristo, y Él hizo la voluntad del Padre y fue fiel al Padre. Y Débora, llegamos al final ya de Arraigadas. Sí. Increíblemente. Sí, fue muy pero rápido. Se fue bastante rápido, sí. Pero, Debbie, queremos cerrar este programa diciendo a las hermanas que estas mentiras o estas ideas que pueden sonar bien, pero son ciertas. Esta serie lo que quiere es afianzar nuestra mente, nuestro corazón en la verdad. Y lo que decías, Débora, de que el consejo siempre va a ser lee tu Biblia. Suena muy básico, pero lo único que Simple. puede guardar nuestros corazones de pecar contra Dios es su palabra. Y estas mentiras que muchas de nosotras decimos nos mueven o creemos, ¿verdad? Nos mueven a conductas pecaminosas y a no ser fieles a Dios. Entonces, el propósito de esta serie es precisamente eso, que pongamos nuestros ojos en Cristo, qué dice la palabra de Dios en cuanto a estos temas, y preguntarnos, en vez de si, por ejemplo, en el día de hoy, estoy siendo fiel a mí misma, cambiemos la pregunta, ¿estoy siendo fiel a Cristo? Y
no queremos decir como desde el principio que tus deseos, tu personalidad, todas esas cosas tenemos que ponerla ahora a un lado, sino que queremos decirle al Señor que Él es quien tiene la última palabra y a Él queremos rendir toda nuestra voluntad. Amén. Entonces, Debbie, vamos a decirle a las hermanas la verdad bíblica con la que queremos que se queden, y está en Gálatas 2:20, y ya lo mencionamos, pero queremos que quede en tu mente, hermana. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos ahora a orar, Débora, y me gustaría que ores precisamente por esto, para que no seamos nosotras las que vivamos, sino que sea Cristo. Amén. Y que toda nuestra lealtad esté en Él. Sí, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la promesa de tu Espíritu Santo habitando en cada una de las hermanas que han entregado su vida a ti. Gracias porque tu palabra también nos enseña que si tú has comenzado una buena obra en nuestros corazones, tú la terminarás hasta el día de Cristo. Y Señor, mientras vivimos en este cuerpo de carne que se va deteriorando día con día, la lucha sigue siendo real y podemos fácilmente distraer nuestros ojos de ti y empezar a escuchar la voz del mundo y empezar a creer que es importante sernos fieles a nosotras mismas y creer la mentira de que tú mismo has puesto tal o cual cosa, y entonces empezar a enfocarnos tanto en eso y alejar nuestra vista de ti, Señor. ¿Nos mostrarías, Padre, qué es eso que nos está distrayendo de ti? Y permitirías por el poder de tu Espíritu, Señor, que volteemos nuestra mirada a ti y te deseemos más a ti. Es difícil, Señor, cuando hemos estado persiguiendo el mundo y sus placeres, a nuestra carne y sus deseos. Puede ser muy difícil ser intencionales en serte fieles a ti. Pero por el poder de tu Espíritu tú puedes hacer, Señor, todas las cosas. Y tú puedes traer convicción a nuestros corazones y también darnos el poder para alejarnos de aquellas cosas que no te agradan, Señor. Reconocemos que nosotras mismas no podemos cambiarnos. Necesitamos tu obra, Señor, en nuestros corazones. Haz eso, Padre, en tu misericordia por nosotras. Que nosotros podamos deleitarnos en ti y que tus ojos puedan vernos a nosotros y que los dichos de nuestra boca puedan ser agradables delante de ti, Señor. Amén. Estamos en tus manos, te damos gloria, gracias por este tiempo, gracias por estos medios que tú usas también para que podamos ser edificadas y bendecidas, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Débora, por compartir este tema con nosotras. Y hay un recurso que queremos recomendar a las hermanas y es el libro ¿Qué es una mujer? Puedes entrar a nuestra página web, Aviva Nuestros Corazones. Si queremos saber la voluntad de Dios, si queremos, para nosotras como mujeres, pues este libro es maravilloso. Yo tuve la bendición de poder leerlo y está bastante completo, hermanas, así que aprovechen que lo hemos lanzado este mes de agosto. Y es escrito por Mari Casia, quien estará en nuestra conferencia Mujer Verdadera 26, que va a ser en la ciudad de Miami, en Florida, el próximo mes de noviembre, los días 13 y 14. Esperamos verlas a todas allá
y que podamos bajo su palabra ver el tema que es prepara el camino al Señor. Yo estoy muy feliz de ver y muy expectante de este tema, me encanta. Y pueden entrar también en la página Mujer Verdadera. ¿Sí, Debbie? Yo quería añadir a eso de que no sé si ustedes sabían, pero también está disponible ya la conferencia en portugués. Así que si tienen alguna Lo anunciamos la semana pasada. Bueno, les recuerdo que si tienen alguna conocida o alguien que hable portugués, invítenla, y va a haber traducción simultánea en vivo en la conferencia. Súper, súper. Gracias por ese recordatorio, Débora. Ya saben, hermanas, la conferencia Mujer Verdadera 2026. Y gracias por acompañarnos en este programa de Arraigadas, discutiendo esta serie. Y en la próxima semana vamos a continuar con otra frase de suena bien, pero es verdad. Esperamos que nos acompañes y gracias por acompañarnos. Adiós, Débora. Gracias, hasta luego. Bye bye. Bye bye.